Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Majadahonda es un apacible municipio a las afueras de Madrid, un lugar donde muchos buscan tranquilidad, lejos del bullicio de la capital. Pero en 2015 la calma se rompió de forma abrupta. Allí se escondía un asesino meticuloso, frío y extremadamente calculador, Bruno Hernández. Hoy desenredamos la historia de este descuartizador, sus víctimas y los escalofriantes detalles de uno de los crímenes más macabros de España. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. El caso comienza con la desaparición de Adriana Lloyosa, una mujer argentina que llevaba más de 10 años viviendo en España. Durante unas semanas, su familia, que residía en Argentina, notaba que Adriana estaba teniendo un comportamiento extraño. Comenzó a mandarles mensajes donde decía que se iba a vivir a Francia y que no volverían a hablar más. Esto no tenía sentido, ya que la mujer había vivido en el extranjero mucho tiempo y jamás había perdido comunicación con su familia. Lo que remató la situación fue que su hermano Eduardo cumplió años y Adriana no le felicitó, un comportamiento totalmente impropio de ella. Eduardo tomó la decisión de volar hasta Madrid y desplazarse a Majadahonda, a la casa donde vivía su hermana. Ahí quiso ponerse en contacto con el propietario de la casa que tenía alquilada Adriana, Bruno Hernández. Eduardo notó que Bruno quería evitar hablar de Adriana e indicó que no sabía dónde estaba, que se había marchado sin dar ningún tipo de explicación. Tras esto, decidió ir al trabajo de su hermana para comprobar si sabían algo de la mujer. Adriana trabajaba en un Burger King y allí le indicaron que había dejado por debajo de la persiana hacía un par de días una carta escrita a ordenador donde indicaba que se marchaba. Tampoco había dado ninguna otra explicación, a pesar de la buena relación que tenía con sus compañeros de trabajo. En este momento, Eduardo decide interponer una denuncia por la desaparición de su hermana. Nos situamos entonces en el 6 de abril de 2015. La policía descubre que, triangulando la posición del móvil de la mujer, se encontraba en Barcelona. La Guardia Civil también descubre que Bruno no solo estaba siendo persona de interés en la desaparición de Adriana, sino que también lo había sido con la de su tía, Liria Hernández, la verdadera propietaria del inmueble que desapareció en 2010. Cuando la Guardia Civil se persona en la vivienda, Bruno se niega a que entren en el inmueble. Sin embargo, se conseguiría una orden judicial para registrarlo. En la primera inspección ocular comprobaron que la casa estaba a medio pintar y además encontraron, principalmente en los techos, pequeñas manchas que parecían sangre. Pero, ¿quién es Bruno? Antes de continuar, vamos a centrarnos en su infancia. Nació cuando su madre, Yolanda Vega, tenía apenas 19 años. Su padre se llamaba Juan y era un hombre muy malhumorado y autoritario. Juan se llevó sin consentimiento de Yolanda a su hijo a México y Estados Unidos. Yolanda quería recuperar a su hijo e intentó acudir a abogados sin obtener ningún tipo de resultado. Hasta que acudió a un programa de televisión, quién sabe dónde, de Paco Lobatón, muy famoso en España en la década de los 90. Así, Yolanda descubrió las primeras pistas para recuperar a su hijo. Se enteró de que Juan
se había casado con una mujer llamada Stephanie y había tenido otra hija. Para ese momento se había vuelto a marchar con los dos niños. Sin saber muy bien qué más podía hacer, Yolanda decidió escribir una carta a los reyes de España. A las pocas semanas, la Casa Real se puso en contacto con la policía de Galicia, donde residía la joven, y en unas 48 horas volvió a estar reunida con su hijo Bruno. Este reencuentro tuvo lugar en Móstoles, un municipio de Madrid. Yolanda se percató de que su hijo estaba verdaderamente cambiado. Para ese momento, Bruno tenía 16 años. Eran muchos años que madre e hijo pasaron separados. Bruno comenzó a tener fobia hacia los perros, diciendo que transmitían muchas enfermedades. Esto también le ocurrió hacia las personas asiáticas, y entraba en cólera si se enteraba de que su familia acudía a cualquier establecimiento regentado por asiáticos. Posteriormente, comenzó a sufrir paranoia con respecto a los gérmenes y bacterias. A medida que pasaban los años, las manías y miedos de Bruno iban a peor. A pesar de lo ocurrido en sus primeros años de vida, Bruno mantenía una relación muy estrecha con su padre. Es más, durante mucho tiempo vivió con él en Móstoles. Cada vez que acudía a su casa y dormía allí, por la noche salía al balcón de la vivienda y oraba a Satanás. Incluso llegó a pedir a un carpintero de la zona que tallase una imagen de Jesucristo bañada en sangre. Desgraciadamente, también compraba animales que posteriormente sacrificaba. Por si esto fuera poco, Bruno comenzó a tener delirios con la hermandad ER y decía que era un grupo secreto y poderoso con nombres que incluían esas letras, como por ejemplo Esperanza Aguirre o Berlusconi. Su obsesión era tal que comenzó a transformar su vocabulario, pronunciando solo palabras que contenían las letras ER. Cabe destacar que Bruno tenía antecedentes psiquiátricos. En 2012 había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide y había estado ingresado hasta en 4 ocasiones. Importante reseñar que cuando Bruno fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y se encontraba con su padre, no se tomaba la medicación que le habían recetado. Una de las veces que Bruno fue ingresado en el hospital psiquiátrico, conoció a Bárbara, una joven polaca con trastorno de bipolaridad, quien sería posteriormente su novia y madre de su hijo. Como el nombre de Bárbara no contenía las letras ER, la llamaba siempre Verónica. Volviendo al momento de los hechos, cuando los agentes registraron el piso, bajaron al sótano. Lo que encontrarían allí produce escalofríos. Un agente encontró lo que parecía un trozo de diente. También había una picadora de carne industrial que no estaba limpia, sierras, cuchillos de carnicero, así que se llevaron todos los instrumentos a analizar. Al preguntar a los vecinos, afirmaron que las últimas semanas se habían escuchado muchos golpes y que el olor que desprendía la vivienda de Bruno era similar al de las carnicerías. Si recordamos, Liria, su tía y propietaria del inmueble, había desaparecido 5 años atrás. Era hermana de Juan, el padre de Bruno. Liria tenía un carácter frío, principalmente a raíz de la muerte de su hijo, que había decidido quitarse la vida. Según indican las autoridades, Bruno, su tía, le había vendido el piso por tan solo 18.000 euros y se encontraba en una residencia para gente mayor. Pero no pudo demostrar ninguna de las dos afirmaciones, ya que sí presentó un papel con la cantidad de vida, pero en la cuenta de Liria no se encontró ningún ingreso. Lo que sí se demostró es que Bruno había estado sacando dinero de la cuenta bancaria de su tía por importes superiores a 30.000 euros. La desaparición no fue sospechosa entre sus familiares, ya que Liria no mantenía una buena relación con los mismos. Antes hemos comentado que el móvil de Adriana se localizó en Barcelona. Revisando las cámaras de seguridad de la estación de Atocha de Madrid, se pudo ver que Bruno se desplazó a Barcelona a la misma vez que lo hacía el teléfono de la mujer.
La policía preguntó a los trabajadores de Renfe si recordaban haber visto a Bruno, y 2 de ellos confirmaron que sí, porque además les llamó la atención que el joven les pidiese una copia de seguridad de las cámaras de ese mismo día. El coche de Adriana se localizó en el barrio de Móstoles, donde vivía el padre de Bruno. Las últimas búsquedas de Internet del ordenador de Bruno se corresponden a trituradora, pozo o documentos legales de defunción. Un vecino también testificó haberle visto sacando unas bolsas de basura muy grandes, tirándolas en cubos distintos. Los investigadores registraron los contenedores de basura con la esperanza de encontrar los restos de Adriana, pero no hallaron nada. El 10 de abril de 2015, Bruno fue detenido. El ADN encontrado en las manchas de sangre de la casa pertenecían a Adriana. A su vez, en la picadora de carne se encontraron pequeños huesos y restos de ADN de la joven argentina y de Liria, la tía de Bruno. En la supuesta carta de renuncia de Adriana se encontró ADN de Bruno. En 2017, teniendo Bruno Hernández 33 años, fue llevado a juicio. En este, se ponía en duda si Bruno cometió los crímenes debido a un delirio fruto de su enfermedad o si estaba lúcido en el momento de los hechos. Así, podían juzgarlo por lo penal o no si alegaban enajenación mental. Pero Bruno mató a sus víctimas a sabiendas de que se encontraban solas. Además, recordemos que llevó el teléfono de Adriana hasta Barcelona y redactó la carta para despistar a los investigadores. Asimismo, Bruno había comprado la picadora de carne un año antes de la desaparición de su tía. Todo esto hizo que lo condenaran a 27 años, 3 meses y un día de prisión, ya que se estima que cometió los crímenes siendo consciente de lo que estaba haciendo. Los padres de Bruno iniciaron un procedimiento judicial para inhabilitarlo, para ser sus tutores legales. Se hizo un nuevo peritaje y en julio de 2022 dictaminaron que su patología es muy grave, crónica e irreversible, recomendando que trasladen a un centro psiquiátrico a Bruno. A día de hoy, Bruno Hernández continúa cumpliendo su condena en prisión. No se ha hecho pública información sobre un posible traslado a un centro psiquiátrico ni un cambio en su situación penitenciaria. Hoy hemos hablado de Bruno Hernández, el llamado descuartizador de Majadahonda, un hombre que ocultó sus crímenes tras una fachada de normalidad durante años. Sus víctimas, Liria y Adriana, merecen ser recordadas más allá de su trágico final. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.